profesor? Pues os parecéis, ¿eh? Tenéis cierto parecido. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a analizar una de las palas más esperadas en el 2023, la Metalboom Hard 3.2 de Ale Galán. Seguramente una de las candidatas a pala del año esta temporada. Y además vamos a ver ejercicios para que realicéis el remate liftado y plano desde la posición de drive. Dentro intro y comenzamos. Comenzamos con las características técnicas de la pala. El año pasado probamos la Metalboom normal, os dejo el vídeo por arriba, así que vamos a ver este año qué tal se comporta esta Hard, que tiene forma de diamante oversight y está acabada en carbono aluminizado con un rugoso en relieve en las zonas de impacto de la cara y en la parte de abajo un acabado brillo sin rugoso. En su interior lleva una goma EVA High Memory más dura que la Metalboom normal y con una alta capacidad de recuperación, que junto a la superficie de carbono aluminizado le otorga a la pala un tacto duro y a la vez reactivo. Lo cierto es que no es una pala que se sienta súper rígida, es dura pero bastante cómoda y tiene un punto dulce amplio para ser una pala de ataque. En fondo no vais a tener problemas para impactar la bola bien y en red se siente homogéneo, lo que es un punto a favor de la Hard. Y en cuanto a su balance, en la web de Adidas indican que es de 285 milímetros y lo cierto es que es bastante alto y además recordar que con el sistema de pesos que trae lo podéis modificar. Si bajamos al corazón de la pala tiene el mismo diseño que la Metalboom del año pasado, con el sistema de tornillos en la zona lateral del corazón, que es clave para conformar el peso final de la pala, ya que Adidas monta esta Metalboom con un peso de entre 345 y 360 gramos, sin contar con los tornillos. En total con ellos sumaríamos unos 12 gramos más. En nuestro caso hemos empezado probándola con todos los tornillos puestos y te da un balance algo más comedido, con el peso más cerca de la mano, y luego se los hemos quitado y lo cierto es que nos ha parecido una pasada. Sin peso se convierte en una pala muy ligera con un balance alto, pero esto no te hace perder casi potencia aun siendo mucho más liviana. Nuestra unidad marca 366 gramos con el protector en la parte de arriba de la pala y un overgrip. Y para finalizar, su puño es algo corto al igual que el año pasado, ya que tiene el mismo diseño y lleva un cordón normal. Y una vez vistas las especificaciones de la pala, pasamos a los ejercicios en los que vamos a ver cómo ejecutar el remate liftado y plano desde el drive. En el primer ejercicio vamos a ver técnicamente el remate liftado desde la posición de drive, tanto a la malla como al cristal lateral. Este golpe nos servirá para descontrolar el punto, ya que la bola botará en malla o se quedará pegada a la doble pared sin generar ángulo y conseguiremos mantener al rival en situación defensiva. Ya lo vimos en el vídeo de la Sius Electra, que os dejo por arriba por si queréis ver técnicamente cómo ejecutar el remate liftado, pero las claves que debemos tener en cuenta son: ubicaros girados con el hombro izquierdo delante, realizar un movimiento completo de brazo y de muñeca de abajo hacia arriba y darle mucha importancia a las palancas del cuerpo, sobre todo al tren inferior. En este caso debemos controlar bien el ángulo de entrada a la bola, ya que jugaremos el remate desde el drive. Si la bola nos viene más cerca del centro de pista, será más sencillo jugar el remate liftado girando el hombro izquierdo para generar el ángulo que necesitamos para direccionar la bola. Comenzaremos jugando remate liftado a malla y a doble pared, sin bola previa. De esta manera conseguiremos que nuestro jugador trabaje en el giro de hombros para tirar la bola a malla o a cristal lateral. Tener en cuenta que en el caso de cristal lateral giraremos menos los hombros y le daremos algo más de longitud a nuestro remate para que la bola pique más profunda. Debemos buscar la bola casi detrás de nuestra cabeza y meternos bien debajo de ella para poder imprimirle efecto. Como variante podemos introducir una volea hacia zona central para desplazar al defensor, ya que tácticamente será interesante jugar luego cualquiera de los dos remates.
En el segundo ejercicio ya vamos a trabajar con el remate listado por 3 en paralelo. Debemos realizar 3 modificaciones técnicas para poder conseguir que nuestra bola salga de la pista o se enrede en la malla. La primera es darle mucha más aceleración al brazo y finalizar nuestro remate terminando con la punta de la pala hacia abajo. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es que dependiendo de dónde nos venga la bola tendremos que darle algo de ángulo a nuestro remate metiendo el hombro izquierdo, o en cambio si estamos cerca de nuestra malla lateral simplemente tendremos que ejecutar el remate en línea recta para que de esta forma el efecto haga que la bola salga de pista. Y por último, la potencia que transmitimos con nuestro cuerpo a la bola debe ser mayor tanto de arriba abajo como impulsándonos hacia adelante. En este caso colocaremos tobilleras lastradas a nuestro jugador para que trabaje en el desplazamiento y en la potencia que transmite con el tren inferior a la bola. Podemos modificar el peso de las tobilleras o su colocación en función del comportamiento de nuestro jugador. Como variante podemos hacer que nuestro jugador tenga que jugar una volea y luego el remate listado por 3. De esta manera se acostumbrará al desplazamiento partiendo de una situación adelantada. Para el último ejercicio de hoy vamos a trabajar con el remate plano en paralelo, que es un recurso clave cuando el rival se queda para bloquear nuestro remate o cuando el globo que nos tiran se nos queda por delante del cuerpo. Una de las claves en el remate plano es intentar transmitir mucha potencia en nuestra ejecución con el cuerpo, ya que la bola se nos quedará delante. Intentaremos tirarnos encima de la bola con nuestro cuerpo y además utilizaremos una empuñadura continental europea, transmitiendo aceleración con nuestro brazo de menos a más. En el ejercicio utilizaremos una pala lastrada de 1 kilo para mejorar la aceleración y la ejecución del remate plano, realizando 3 repeticiones y cambiando a su pala normal de juego. En este caso, con nuestro remate buscaremos que la bola bote cercana a la línea de saque, ya que el objetivo final del mismo es traernos la bola a nuestro campo con la mayor altura y lo más rápidamente posible. Una vez controlado el remate plano, como variante podemos hacer que el alumno juegue una volea y tirarle un globo para que tenga que decidir si juega un remate plano o listado, dependiendo de si la bola se le queda adelante o no. Conclusiones finales de la pala. Lo primero que destacamos de ella son las posibilidades que ofrece el sistema de pesos. Con la configuración que hemos elegido nosotros sin ningún peso se convierte en una pala muy manejable pero con un balance y una potencia que no te hacen pensar que sea tan ligera. Es difícil encontrar palas que con el grip y el protector estén por debajo de 370 gramos. Y en fondo de pista este dato ayuda y mucho. No podemos decir que sea la pala más jugable del mercado en fondo, pero si no os pasáis con el peso que le sumáis, ojito, porque os dará mucha movilidad y además si estáis acostumbrados a palas con un balance alto, esta Metal Boom seguro que os gustará para defender. También nos ha gustado el tacto de la pala. Es durita, pero no es tan rígida para que en invierno se haga difícil jugar con ella. Me ha dado unas sensaciones parecidas en cuanto a tacto a la Delta Pro.
Ambas tienen un tacto rígido, pero son cómodas. En este caso yo diría que la Medal Boom es algo más dura que la Delta Pro, pero la reactividad de la goma hace que no te penalice nada. Otro punto que destacamos de ella es su comportamiento en bolas aéreas. Su balance alto y su rigidez te permiten controlar las bandejas y además podréis pegarle duro aun teniendo un peso tan comedido. Lo cierto es que transmite mucha potencia a la bola. Y por último, nos ha gustado su diseño. Los colores de la Medal Boom de este año destacan. El logo en blanco con el fondo en negro queda muy bonito y los detalles en rojo son bastante llamativos. A mí, personalmente, este año me ha dejado muy buen sabor de boca en cuanto a diseño y acabados. Y como aspectos que mejoraríamos de ella, seguramente nos quedamos con los mismos de la Medal Boom del año pasado. El grip es algo cortito y otro aspecto que debéis tener en cuenta es su rugoso en relieve, que no está nada mal, pero si lo comparamos con el rugoso de otras palas, y se me vienen a la mente, por ejemplo, la Combat Pampa, que también lleva un rugoso 3D igual que esta, pero nos dio una sensación de transmitir algo más de efecto a la bola. O si la comparamos con el rugoso arenoso de la Sius Electra o de la Gyrostar que probamos la semana pasada, están un puntito por debajo. Y una vez vistas las conclusiones, pasamos a la puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 9,5. Es una pala que transmite rigidez, pero a la vez es bastante cómoda. Tanto con volea como con bandeja aporta control y te permite cambiar la velocidad y la profundidad sin tener que hacer mucho esfuerzo en red. En red, bolas ofensivas, le damos un 9,5. Aquí su balance alto ayuda y mucho en los golpes de potencia y aceleración. Y con el remate es una pala que nos ha gustado mucho. En fondo de pista le damos un 8,5. Su comportamiento en fondo es bastante bueno y su peso hace que moverla en situaciones defensivas rápidas sea fácil. Eso sí, tener en cuenta que se os puede hacer un poco cabezona. En punto dulce le damos un 8,5. Es una pala 100% de potencia. Lógicamente no podemos pedirle el punto dulce de una pala redonda, pero en este caso es más que correcto. Y en salida de bola le damos un 9,5. En fondo de pista te aporta buena salida de bola y en red transmite mucha potencia en los golpes ofensivos. Y para cerrar, la Medal Boom Hard os va a permitir modificar tanto el balance como el peso, por lo que es perfecta para los que busquéis una pala de potencia con un balance alto pero ligera y que os permita defender sin que os sintáis incómodos en fondo de pista. A nosotros nos ha parecido una de las palas de ataque más completas y potentes en lo que llevamos de 2023, por lo que es una candidata ideal a pala del año. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Dejadnos en comentarios si queréis que realicemos una enfrentadas entre la versión hard del año pasado y la de este 2023 y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.